La pobreza infantil es una de las preocupaciones del Uruguay, del hoy, y sus consecuencias las estamos viviendo a diario en diferentes puntos de Montevideo y del interior del país, en donde el narco se va haciendo un lugar y aprovechando estas vulnerabilidades. Por eso hoy nos acompaña la gente de Gurises Unidos, una organización que tiene más de 30 años de trayectoria en defensa de la niñez y cuyo trabajo es muy reconocido. Con ellos vamos a conversar sobre cómo operan estas redes, qué está pasando con nuestros gurises y sobre todo, qué podemos hacer como sociedad para protegerlos. Muchas gracias por acompañarnos, Agustina y Diego. ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuéntanos un poco para arrancar, ¿qué los llevó a meterse en ese baile de trabajar con niños, con adolescentes y con problemáticas sociales que son tan complejas también? Bien. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación. Sí, Gurises Unidos inicia sus acciones hace 35 años. Comenzamos siendo un proyecto de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el centro de Montevideo, en el eje de la calle 18 de Julio, donde en ese momento emergía, con bastante sorpresa para la población en general, este problema que estaban viviendo algunos gurises, que era el de estar en calle y de estar en situación de calle desarrollando distintas estrategias vinculadas principalmente a la mendicidad, en ocasiones a pernoctar también en calle. Y en ese momento, bueno, desde a partir de una propuesta innovadora, que es que se construye la metodología de proximidad y de cercanía, yendo en la búsqueda de a donde estaban los gurises, rompiendo un poco con esa lógica de centro, claro. En el que en aquellos momentos estaba la escuela, los centros educativos, y los gurises iban, pero si no iban, no pasaba nada. No iban a ningún lado. Había como un modelo más, una mirada más punitiva, principalmente. Se da en el 89 el cambio a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, y eso marca como, bueno, dejar de lado el enfoque de situación irregular para poder darle lugar a un enfoque de derechos. Entonces eso brinda la posibilidad de, ya ante cualquier problema que vive una familia, los gurises eran internados, claro, en hogares, y el enfoque de derecho lo que posibilita es como la atención en contexto, donde está la situación, poder abordarlos. Entonces, en ese sentido, eso fue en 1989, con 20 gurises arrancamos a trabajar. Hoy en día, a través de los distintos proyectos de atención directa, estamos trabajando con alrededor de 350 chiquilines y chiquilinas, y de forma indirecta, a través de las distintas acciones de formación, de orientación y de asesoramiento, estamos llegando a unos 5.000 chiquilines en todo el país. ¿Y cómo llegaron a cada uno a elegir trabajar de esto? ¿Es un mandato así del corazón, alguna experiencia? Dale. Bueno, yo estudié psicología y la verdad que nunca me imaginé encontrarme trabajando desde este rol del psicólogo, que en realidad en Gurises trabajamos con el rol del operador social, en donde lo que nos importa es la tarea, no tanto las profesiones, sino las profesiones son como herramientas que se colectivizan en un equipo para poder abordar y trabajar con un grupo o con cada gurí, gurisa, ¿no? Entonces, en esto que dice Diego de la metodología, también es una forma nueva que descubrí en Gurises de trabajar en un equipo de una forma como de operador social, operadora social, en donde mi formación de psicólogo es una herramienta más, ¿no? Entonces, en función de lo que vemos que el grupo necesita, es quien también continúa, hacemos juegos, entrevistas, seguimiento, ir a un centro educativo, ir al barrio, ¿no? Como hacer la merienda, cocinar. Se despliegan un montón de acciones que lo que buscamos es el desarrollo integral de cada gurí, gurisa, y eso incluye un montón de acciones y de tareas. Desde su perspectiva, ¿cómo está esto del vínculo entre el crimen organizado y los niños y las niñas en Uruguay? ¿Es realmente que hay cada vez más niños y niñas involucrados en estas bandas, o es solo que se habla más del tema y por eso vemos que hay como una explosión de eso? No, desde Gurises Unidos hemos notado un cambio principalmente se da a través del aumento de gurises que han muerto por homicidios en los barrios, principalmente por las acciones de armas de fuego. Hay un aumento importante de la circulación de armas de fuego en los territorios. Y luego también, hay problemas que desde el 89 que permanecen, ¿bien? Que tienen que ver con la infantilización de la pobreza y con la escasa culminación del ciclo educativo secundario. Ahí tenemos Uruguay
desde hace 40 años tiene problemas. Luego, nosotros cuando arrancamos también en esto, de las cosas que permanecen, pero que también van cambiando en sus expresiones, que eso por eso decir, anteriormente la situación de calle era mayor visibilizada en las esquinas, los principios de los 2000, limpiando Los vidrios, super, en la puerta de los supermercados, Claro. exactamente. Ahora el dinero está en los asentamientos, principalmente por las acciones del crimen organizado, donde involucran a chiquilines y a chiquilines en estas dinámicas, no solo con respecto al narcomenudeo y venta de drogas, sino también con lo que tiene que ver con el cuidado de la esquina, el trasladar algunas cosas, el intercambio de armas, y también no solo, que esto está principalmente asociado a adolescentes varones, pero después también tiene que ver en cómo están transitando algunas adolescencias. Hace unos 20 años el número de embarazos adolescentes era altísimo. Y esto cambió principalmente, entendemos que por dos factores. Uno, con respecto a la implementación del dispositivo anticonceptivo cutáneo, pero también otro es porque antes las gurisas adolescentes de los barrios más pobres veían en el embarazo como la transición de la adolescencia a la adultez, como claro, buscar un lugar diferente en esos contextos territoriales. Hoy lo hacen a través de ser la novia del narco, la novia del que tiene más poder, que es más pesado, pero que eso también lleva rápidamente a estas gurisas a dinámicas de situaciones de explotación sexual. Entonces tenemos como los dos caminos. Eso, unas cuestiones más vinculadas quizás a explotación sexual y otras más vinculadas a esto de participar en toda la estructura que tiene que ver con el crimen organizado. Claro, porque siempre se habla como de esto de los gurises y el crimen organizado, y son tendencialmente, como decías, varones, adolescentes, pero nunca se habla de dónde están las gurisas que también viven en asentamientos, que también son pobres, que también quedan inmersas en determinadas lógicas del territorio, del barrio, de poder. Y como que y Mayra Arenas hablaba en una entrevista, la escuché hace unos días, de las gurisas están en las esquinas. Eso también pasa acá en Uruguay, es más normal de lo que nosotros creemos en este momento, la prostitución adolescente de las adolescentes pobres. Sí. A ver, las situaciones de explotación sexual comercial en Uruguay sí se viene identificando hace más de 20 años. Con respecto a las vinculaciones con el crimen organizado, también tiene que ver en cómo se identifican. Por eso mismo, muchas veces el dinero ya no está fuera de los barrios, está dentro de los barrios. Claro. Entonces capaz que hay que poder cambiar o dejar alguna ilusión que tenga que ver con alguna construcción, que es todo lo voy a ver en el escenario público, claro, en las grandes avenidas, en lugares de alta concurrencia. Claro, no estar en la pública. esquina 18 de Ejido. No está en la que, exacto. Y además Sí, también sí. hay una cuestión que tiene que ver con redes, con internet, que ahora el contacto también se puede coordinar como por esos caminos. Entonces, ahí es como en esto de que hay como una retracción del espacio público más de alta circulación, claro, a los barrios. Entonces, ahora el dinero está ahí también. Entonces no tengo la necesidad de poder salir a esos lugares a conseguirlo. Entonces, nosotros podemos identificar esto principalmente también por el trabajo de cercanía, ¿no? O sea, nuestra presencia en los barrios, en los territorios donde trabajamos es como de alta intensidad. Nosotros tenemos permanencia cotidiana en los lugares y también al desplegar todas las acciones que comentó Agustina, conocemos en profundidad los territorios. Entonces también podemos identificar estas cuestiones. Principalmente porque nuestro trabajo en los proyectos calle, de calle extrema, está dado también en lo que es la consolidación del vínculo educativo. Es el vínculo educativo, es una herramienta que permite poder generar una estrategia de trabajo, no solo con el adolescente o la adolescente, sino también con su familia, con los centros educativos, con su entorno en general. ¿Tienen identificado cómo es el mecanismo que hacen estas bandas o determinados referentes barriales negativos, obviamente, para atraer a esos gurises o gurisas? ¿Cómo es que se hace? Porque yo lo he visto en mi otro trabajo que lo hacen como de una forma muy como un pequeño favor, como una pequeña cosita, y ahí van entrando hasta que en un momento no tenés cómo salir. Tienen como identificado como eso y cómo advertirle a los gurises. Me imagino que es un trabajo re complicado porque muchas veces además es tipo, no, mira así, me voy a entrar yo, mira así.
Sí, también en los asentamientos se conocen mucho, ¿no? Sí, claro. O sea, mi tío, ¿no? Sí, sí. Mi primo. Claro. En realidad también sucede que hay como toda una red familiar que a veces... No es un agente externo y Claro. extraño que No. viene a ofrecerme algo. Y que también, como dice Diego, es un ingreso rápido, que no es fácil, digamos, pero que bueno, que en la adolescencia también uno quiere ser más autónomo, tener sus cosas. Sí, generar un respeto. Generar un respeto, hay algo de la identidad también, estamos en un momento clave para la construcción de identidad, de pertenencia a un grupo de pares, etcétera, ¿no? Que se pone en juego y bueno, y que eso te lo da rápidamente, ¿no? Un grupo de pares, un lugar de pertenencia, ¿no? Como un reconocimiento también, ¿no? Sí. Sí, ahí nosotros en el conversatorio, que en el cual participaron no solo autoridades de organismos públicos, sino también Juan Pablo Luna y Juan Bogliacini, también colocaban esta idea, ¿no? De cómo el Estado está compitiendo con el crimen organizado. Hoy cómo el crimen organizado provee de determinados servicios o de determinadas construcciones subjetivas a los cuales los adolescentes encuentran determinado retorno. Claro. Inmediato, rápido, no fácil, a un costo muy alto, obvio. inclusive con La sus vida. vidas. Sí, sí. Exacto. Pero en ese sentido tenemos que pensar a ver cómo competimos en esto de poder pensar, bueno, lo que decíamos anteriormente. Hoy hay un debe en el Uruguay, entendemos nosotros, que es con el tema de las adolescencias. El Uruguay ha sido una ruta de inversión y de apuesta a todo lo que tiene que ver con primera infancia, y eso está muy bien, es pertinente y es necesario, pero las adolescencias en términos de propuestas han quedado un poco cortas. Claro. En ese sentido. Y ahí, principalmente porque los problemas emergen, o sea, ahí los gurises no están dentro del liceo, no están dentro de la UTU. Quizás hasta esté difícil que estén dentro de los centros juveniles. Entonces, ¿cómo pensar determinadas propuestas en donde no solo sea como la atención específica, ¿no? O sea, claro que Guris Unidos pone a disposición todo su bagaje metodológico con respecto al ir al encuentro con esos gurises y esas gurisas y poder generar otro tipo de alternativas. Pero también hay otras instituciones que podemos como poder repensar principalmente cómo se está dando las trayectorias ahí adentro. Entonces, ahí nos parece súper importante también poder dialogar la educación formal con la educación no formal, ¿no? En esto de poder retroalimentar aprendizajes, experiencias, porque lo que tenemos hoy es que es una situación realmente preocupante para los gurises, porque realmente lo que hoy se ve como la punta del árbol del gran aumento de homicidios o de heridos por armas de fuego, que son los datos también que brinda el Pereira Rosell para menores de 15 años, ha aumentado un montón. Claro. ¿Y cómo se ve todo esto en el interior del país? Porque entiendo que hay lógicas que demoran también en llegar al interior de nuestro país, pero de igual que demoran esas lógicas, demoran también estos centros. Yo que sé, Guris Unidos opera en Montevideo, no sé si hay uno en Durazno, se me ocurre, o también en los espacios de frontera que también son a veces tan vulnerables con la influencia de países vecinos. Bien. Ahí, la presencia del crimen... Ningún departamento del Uruguay está exento de la presencia del crimen organizado en su territorio. Primer punto. Esto es una realidad a nivel nacional. Después, nosotros entendemos que parte también de las propuestas es poder ajustar los dispositivos de atención a las realidades territoriales. Por supuesto que no es lo mismo una propuesta en un barrio urbano de Montevideo a una propuesta en un barrio urbano de una capital de otra capital departamental, a que una propuesta en una localidad de otro un departamento del país. Claro. Por supuesto que a veces hay expresiones concretas que hacen que tienen que ver con el contexto propio. Por supuesto que no es lo mismo la frontera seca que el eje de Ruta 5, que el eje de Ruta 3, que el eje de Ruta 9. Son dinámicas también que pueden estar asociadas a ámbitos productivos, a la actividad propia de esa zona, pero que en el fondo también lo que hacen es, básicamente es que hay actores vinculados a negocios ilegales que empiezan a operar y que empiezan a captar a los adolescentes y a hombres, varones y mujeres, como para poder nutrir
esa dinámica a la cual ellos necesitan como poder cubrir. Entonces, no podemos pensar que esté tan alejado. Sí, lo que nosotros hay como una línea, porque venimos de un programa a nivel nacional que tiene que ver con un equipo itinerante de orientación y capacitación y asesoramiento a equipos del interior del país cuando detectan situaciones de explotación. Entonces conocemos este territorio. Sí, las expresiones pueden ser concretas en función del departamento, de la localidad, de la actividad que se esté dando en ese momento. Pero ningún departamento está exento de esta situación. ¿Y saben cómo es el sistema de captación que tienen determinadas bandas con los chiquilines? Y si ha cambiado, porque también esto no es hace tanto, pero también como que últimamente los medios de comunicación, las redes, como que han avanzado muy rápidamente y también supongo yo que puede haber mutado eso. ¿O es solamente a través del barrio? Bueno, lo que nosotros conocemos es sí, a través como bien una lógica barrial, ¿no? De donde se mueven y donde circulan los gurises y las gurisas. Bien, y las promesas, o sea, ahí los gurises encuentran un sentido de identificación también. Entonces, cuando se decía una frase en el conversatorio, le digo, bueno, ahora los gurises quieren ser Marcet. Y bueno, sí, lo que quiere decir es que quieren acceder rápidamente a objetos de consumo muy caros, quieren ser líderes de una banda. Y bueno, todo. Jugar al fútbol. Claro, también. Exacto. Entonces, lo que se da también es por mecanismos de persuasión en donde no se dan condiciones de igualdad. O sea, lo que ofrecen es muy poco con respecto a lo que tiene que dar el adolescente para poder integrarse. Entonces, ese desequilibrio está presente. Y sobre todo esto como romper, ustedes lo han hecho en la entrevista, pero esto de quieren plata fácil, ponen el cuero todos los días. Sí. O sea, ¿qué tan fácil es poner todos los días la vida en juego? Nosotros siempre decimos que es plata rápida, no fácil. Claro, tal cual. ¿Cuál es en realidad, y esto es una opinión personal de ustedes, el origen de todo esto? El origen de que haya estos niños que quieran ser Marcet y que sueñen con ser Marcet. En estos años vimos como un repliegue de la presencia del Estado en muchos lugares. ¿Eso consideran que tuvo algo que ver o no tuvo mucha incidencia en esto de que estamos conversando? Es complejo, ¿no? Pero creo que ahí un poco... Creo que la respuesta está en esto que decía Diego, de poder pensar propuestas atractivas para los gurises y las gurisas, ¿no? Porque si no recogemos sus voces, sus intereses, va a ser difícil poder construir una propuesta que les interese, ¿no? Ir al liceo, ¿es por obligación que se va? Capaz que con algunos gurises funciona y con muchos no. ¿Cómo podemos generar interés de que un gurí quiera terminar el liceo? ¿No? Que vea como una herramienta para su vida, la educación formal. Nada, está ahí la respuesta, en poder construir y pensar propuestas en donde recojan intereses de los gurises y las gurisas para poder armar algo que dé lugar a un cambio, una transformación. No, y que también tenga que ver con lo económico. Hablamos recién de la plata. Yo termino el liceo, buenazo, ¿y qué? Y que totalmente, ¿no? Sí. Para nosotros la integración social va por la educación y el trabajo. Y hoy eso está enlazado, ¿sí? Lamentablemente, si no tengo ciclo básico, un empleo formal va a ser muy difícil conseguir. Sí. Y hay como dos líneas que tienen que ver con capaz que el fenómeno de que sean de hace muchos años casi estructurales, la infantilización de la pobreza y la adolescencia y la no culminación de ciclos educativos. A ver, lo que dice Agu, si no escuchamos a los gurises con respecto a cómo pueden ser las propuestas, cómo tienen que ser intereses, no le estamos cerrando. Ya de pique tenemos que errar. Y después también hay cuestiones a nivel como más social, que es verdad que, a ver, Diego Pailos terminó el liceo, pudo estudiar un par de años en facultad y pudo conseguir su trabajo a los 22, 23 años. Eso no es la realidad de estos gurises. Entonces, también, ¿cómo pensamos la formación educativa para que también puedan tener una rápida inserción laboral? Claro, sí. ¿Tá? Que no quiere decir que también pueda existir instrumentos de promoción de la combinación del estudio y el trabajo. También, sí, también es eso, es complicado para que... Claro, lo único que decimos, bueno, hay que repensarlo rápidamente porque hoy el trabajo y la educación, que son las principales vías de inclusión social, hoy para los adolescentes y para los jóvenes están en crisis. O sea, miren las tasas de desempleo juvenil y miren las tasas de culminación del ciclo educativo. Entonces, algo tenemos que repensar.
Y yo creo que esto que trae Agustina es como una buena pista, sumado, bueno, al diálogo de educación no formal y formal, sumado a una batería, por supuesto, quizás de prestaciones económicas. Sí, sin que duda, puedan porque promover y que puedan ser con prestaciones condicionadas vinculadas a la continuidad educativa. Poder generar quizás, a ver, ideas hay. Me parece que hay que poder empezar como a dinamizar esta discusión, porque bueno, lo que señalaban como los expertos es que, o sea, el Estado tiene que empezar a competir con el crimen organizado en función de propuestas. ¿De qué propuestas les ofrecemos? ¿Y tienen idea cuál podrían ser esas propuestas? ¿Una propuesta a nivel educativo, por lo menos barrial, cultural? Porque es como que falta, como decían ustedes, y eso también puede colaborar, también a que motivar a los chiquilines a que puedan terminar. A veces es terminar el ciclo básico, a veces también es continuar con algo, con algún curso, con algún estudio, con lo que sea, para poder estar un poco más preparado para lo que viene, justamente. Sí, sin lugar a dudas también hay algo de que si no conozco determinados ámbitos es muy difícil que yo me interese, ¿no? Entonces tiene que haber como una oferta de posibilidades, ¿no? Desde donde entra lo deportivo, lo artístico, ¿no? La circulación social, ciudadana, desde las propuestas de educación no formal, ahí hay mucho bagaje y mucha trayectoria en eso, ¿no? Y cómo podemos combinar. Hay centros educativos formales que sí que tienen un equipo técnico que está muy atrás, pero que se necesita estar más en el barrio, poder tener entrevistas in situ en el barrio, ¿no? Generar un lazo más fuerte con la comunidad. Es muy complejo y no se resuelve con un taller, porque no queremos decir se necesitan talleres, ¿no? Claro. Capaz que sí, es por ahí, sí, pero ¿no? Como poder pensar en diálogo en los centros educativos con todos los recursos. Sí, acá me parece que a problemas complejos, soluciones integrales, y esto no es un tema de responsabilidades exclusivas, sino responsabilidades compartidas entre todas las instituciones públicas y también, bueno, la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí es esto que trae Agustina. Las expresiones concretas pueden ser variadas y hay que leerlas también en función de los intereses. Pero sí también, por ejemplo, necesitamos inversión, que pueda ser, pero que la inversión se traduzca en temas de más propuestas y de mejor calidad. Porque es eso lo que busca la inversión, no la inversión en sí misma como un número al cual hay que llegar, sino también poder desarrollar, y ahí está el desafío de los actores públicos y también nosotros como organizaciones de la sociedad civil, de poder aportar en esa línea. Sí, a largo plazo, ¿no? Eso. ¿No? Pensando en resultados a largo plazo, que es lo más difícil en conseguir inversión. Claro. Y en esto vos decías recién de lo que conozco. Es muy difícil llegar a algo que no conozco. Sabemos que en Uruguay hay unos 15.000 niños, niñas y adolescentes que tienen a la madre o al padre o al referente tutor más cercano en la cárcel. ¿Cómo influye esta herencia, si se quiere, en volver y en que ese niño termine también metido en el circuito delictivo? Sí, primero potencia la vulnerabilidad que ya vive ese gurisa, ¿no? Por todo lo que implica tener un referente privado de libertad, por lo que implica ir a visitarlo, por lo que implica subsistir mientras ese ingreso no está. Bueno, hay un montón de situaciones que suceden cuando un referente adulta queda privado de libertad. Y ahí sí, es muy difícil poder trabajar con ese, porque es muy injusta la realidad también, ¿no? Porque se encuentran en una situación bastante extrema, ¿no? Sí, esto que decía Agustina, encontramos que en este tipo de situaciones aumentan los niveles de vulneración. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente quien ingresa a la privación de libertad es quien también proveía los ingresos. Claro. Entonces, y ahí es quien los gurises, las gurisas, que son parte de ese núcleo familiar, quien tiene que salir a poder sostener su casa, su familia. Los cuidados a veces de los hermanos. Se puede de los hermanos, pero también conseguir las cosas para quien está privado de libertad. Sí, claro. También. Entonces, se genera ahí como una... Es como que... Un embudo. Sí, como que se expone la exponencia a la N, todas las vulneraciones que ya estaban viviendo ese núcleo familiar. Entonces, también impacta en la construcción de lo simbólico. Bueno, esto circula, bueno, tu padre, tu madre, tu hermano está preso. Sí, el estigma que eso genera. También no solo los términos más de consecución de recursos económicos que esto hacen que estos chiquilines asuman otro tipo de roles dentro de la dinámica familiar, sino también algunos estigmas de los cuales son
Claro. Y el rol que ocupa la familia, más allá de estos casos, que son casos también complicados, pero el rol en general de la familia también, ¿piensan que ha variado también con respecto a los adolescentes? Al rol que tienen justamente para que puedan terminar el ciclo educativo, como dicen, de un montón de circunstancias que pasan esa adolescencia también, cómo es que ven que se están manejando, o como pueden obviamente las familias, en contextos vulnerables. Bien, sí, en realidad las familias muchas veces lo que notamos es que no tienen las herramientas para poder acompañar estos ciclos educativos. Hacer lo que pueden. Sí, más que lo que pueden, lo que decía Agustina, muchas veces lo que conocen. Sí, dependiendo un poco de los contextos y las trayectorias, algunas apuestan más, sí, claro, a la educación de sus hijos, y otros se encuentran en la vinculación con el crimen organizado la posibilidad de poder generar rápidos ingresos. Eso no están exentos. Sería muy injusto que tener como una figura, como una construcción homogénea de lo que son las familias en los sectores más pobres. Porque hay diversidad de situaciones. Nosotros somos testigos de todos los casos, o sea, estar en el barrio ves de todo y realmente sí, algunas situaciones que son bastante complejas en términos de su vínculo con estas dinámicas, y otros que realmente apuestan a que sus gurises y sus gurisas puedan encontrar en la formación un camino de poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, sí, y en esto agrego que nosotros también trabajamos mucho en el acompañamiento familiar, porque entendemos que también es la primera línea de trabajo cuando nos encontramos con un gurí, una gurisa. Y esto que dice Diego, muchas veces hay una cuestión de herramientas, ¿no? No sé, a mí esto es de mi experiencia, ¿no? Que me he encontrado la verdad que lo pongo en penitencia, no va al liceo una semana. Bueno, vamos a repensar eso, ¿no? Pero ese tipo como de cosas, ¿no? Que en realidad lo hacen desde la preocupación, ¿no? Y desde, ¿no? Que realmente están preocupados por sus hijos y sus hijas, pero a veces la forma hay que acompañar. Sin duda. Chiquilines, para ir cerrando esta entrevista y poder cerrar capaz con un mensaje, ustedes ¿son optimistas respecto a esto e ir revirtiendo de a poco esta situación? Por ejemplo, y ahí entran otros temas como más voluntad política, más conciencia de la sociedad sobre el tema, más jóvenes que eligen otro camino. ¿Cómo la ven? Bien. A ver, resumiendo, es un partido muy difícil. Estamos en un partido muy difícil, pero todavía no terminó el partido. Eso también es algo que nos gusta compartir. Creo que esto, para poder revertir este partido, tenés que tener las herramientas necesarias y poder mirar estos temas con luces largas. ¿Qué quiere decir? Es poder tener como una mirada con políticas de Estado en las cuales se puedan llegar a establecer determinados acuerdos con respecto a cómo cuidamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, también, que hace necesario que se establezcan. Sí, y bueno, también es muy difícil a tu pregunta no ponerle respuestas con caras, nombres, ¿no? Sí, claro. Y que realmente vemos muchas situaciones, pero por las que son buenas vale la pena y mucho. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos cortos de tiempo para un tema que tiene muchísima más tela para cortar, así que seguramente vamos a seguir conversando sobre esto. Muchísimas gracias por haber estado en M24. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Tenemos que pedirle, como el ritual que tenemos nosotros con todos los invitados, es que nos dejen una canción que elijan ustedes, de autor o mismo si tienen una canción, para irnos a la pausa. Bien, bueno, y vamos a elegir una canción que construyeron los y las adolescentes con las que trabajamos. Bien. Que es una canción que armaron en celebración por nuestros 35 años, que la inauguramos el viernes pasado en el conversatorio, así que nada, está por estrenar, salida del horno. Así que suena canción a estrenar en M24 en este momento. Para despedirlos, muchísimas gracias de nuevo por haber estado acá. Muchas gracias. Ya venimos. Logros Ariete en un mundo.